Día 51. El pastor de Israel, sacerdote y rey. Jerusalén, capital. Como pastor y rey, David es un gran político y líder espiritual, ordenando su poder militar y su estrategia para fines religiosos. Dirige a los jebuseos para establecer su capital en Jerusalén. ¿Por qué se establece en Jerusalén? La escritura no nos lo dice exactamente. Probablemente él se acordó de la historia de Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, quien celebró una liturgia con pan y vino en nombre de Abraham. Leer Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 23. Probablemente entendió que Moisés se refería a Jerusalén cuando mandó a la construcción de un santuario central en el lugar elegido por Yahvé, vuestro Dios, para poner en él la morada de su nombre. Leer Deuteronomio capítulo 12, versículos 4, 5 y 11. Aunque Moisés nunca menciona Jerusalén por nombre, la tradición rabínica sostenía que el nombre de la ciudad de Dios era la ciudad que Melquisedec gobernaba, misma que los salmos de David identifican como Jerusalén. Leer Salmo 76, versículo 3. De cualquier manera, David parecía haber sabido que el Señor había escogido Jerusalén para su arca. Leer Salmo 132, versículos 13 y 14. Y los eventos que resultan lo muestran, comportándose casi conscientemente como un nuevo Melquisedec. Una vez que ha capturado Jerusalén, recupera el arca de la alianza del Señor, la cual, como enfáticamente lo dice, no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Leer Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. David dirige a todo Israel en una ceremonia religiosa jubilosa por el retorno del arca, ofreciendo sacrificios, bendiciendo al pueblo y compartiendo el pan. Leer Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 13 al 19. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 25 al 29. David aparece restableciendo en su persona el sacerdocio real, que como Dios pretendió para Israel. Leer Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Esta vocación, como lo vimos en la lección anterior, fue abandonada por Israel en la apostasía del becerro de oro, dando como resultado el establecimiento de una casta sacerdotal separada, los levitas. David viste el efod sacerdotal. Leer Jueces capítulo 8, versículo 28. Primera de Samuel capítulo 14, versículo 3. Capítulo 21, versículo 9. Capítulo 22, versículo 18. Capítulo 23, versículo 9. Realiza las tareas sacerdotales de colocar el arca en la tienda. Números, capítulo 1, versículo 51. Capítulo 4, versículo del 1 al 33. Ofrecer holocaustos. Leer Números, capítulo 3, versículos 6 al 8 y del 14 al 38. Capítulo 4, versículo 47. Capítulo 6, versículos 16 y 17. Capítulo 8, versículos del 14 al 26. Y bendecir a la gente. Leer Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. Capítulo 21, versículo 5. Habiendo establecido el Señor
Mora en Jerusalén para siempre. Leer Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 25. David entonces restablece el sacerdocio. Designó a los descendientes de Aarón para que fueran funcionarios del lugar sagrado y funcionarios de la divina presencia. Leer Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 3, 5 y 19. Restableció los sacerdotes levíticos para hacer el servicio delante del arca de Yahvé, celebrando, glorificando y alabando a Yahvé, el Dios de Israel. Leer Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4, capítulo 23, versículo del 25 al 32. Tal como es descrito en el primer libro de Crónicas, especialmente David, es tanto un sacerdote santo como un rey recto y valeroso. De hecho, debemos leer los dos libros de Crónicas al lado de los libros de Samuel y Reyes. Ellos narran la misma historia desde dos perspectivas diferentes. Las crónicas no son simplemente un recuerdo de los dramas políticos y personales registrados en Samuel y en Reyes. Empezando con Adán, el cronista nos da una historia litúrgica del Israel antiguo, mostrándonos que desde el principio Dios pretendió que su pueblo fuera un pueblo sacerdotal, ofreciendo alabanza y sacrificio, y viviendo de acuerdo a sus decretos. Crónicas describe a David como el líder ideal de Dios, el sacerdote rey, el gobernante recto que compone salmos, guía a su pueblo en la adoración, y es un maestro de la sabiduría de Dios. En el reino davídico se nos da un vistazo del mundo como pretende que Dios sea. Una comunión de lo sagrado y lo secular, de ley y adoración, de religión y cultura, de iglesia y Estado.